Bienvenidos una vez más a otra clase de la Academia de Liderazgo Cultural. Estamos en el módulo de epistemología, un módulo muy breve en cuanto a lo que debe ser un curso de epistemología, uno de los problemas más graves del hombre moderno y diría también en la iglesia, el problema del conocimiento. ¿Cómo conocemos? Si podemos conocer algo y cómo podemos validar nuestro conocimiento. Y hoy vamos a estar hablando en esta lección número 17. ¿Quién razona en círculos? ¿El cristiano o el humanista? Y la otra alternativa es los dos. En la Biblia dice que el sol sale y el sol se pone a su lugar, se apresura, de ahí vuelve a salir. Eclesiastes 1:5. El libro de la vanidad. Vanidad de vanidades y lo absurdo de la vida del hombre natural. El predicador nos habla aquí en Eclesiastes 1 al 14 de capítulo 1, y dice el predicador, hijo de David, rey en Jerusalén: vanidades, vanidad de vanidades, dice el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? Una generación va y otra generación viene, pero la tierra permanece para siempre. El sol sale, el sol se pone, a su lugar se apresura. De ahí vuelve a salir, soplando hacia el sur y girando hacia el norte, girando y girando, va el viento, y sobre sus giros el viento regresa. Todos los ríos van hacia el mar, pero el mar no se llena. Al lugar donde los ríos fluyen, allí vuelven a fluir. Todas las cosas son fatigosas. El hombre no puede expresarlas. No se sacia el ojo de ver, ni se cansa el oído de oír. Lo que fue, eso será, y lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. ¿Hay algo de que se puede decir, mira, esto es nuevo? Ya existía en los siglos que nos precedieron. No hay memoria de las cosas primeras, ni tampoco de las postreras que sucederán. No habrá memoria de ellas de entre los que vendrán después. Lo absurdo de la vida, dice el predicador, es que parece que todo es vanidad. Nota, mi amado hermano que me escucha, hermana que me escucha, los ciclos y lo circular, porque el tema de hoy es si el cristiano habla en círculos o si el no cristiano piensa circularmente. Pero parece que para el hombre natural todo anda en círculos. Todo es vanidad. La mujer que se mira en el espejo, detrás le espera la muerte, pues polvo eres y al polvo volverás. Esto también es vanidad. Dice el gran pensador
existencialista Alberto Camus, solo hay dos mundos posibles al hombre que piensa. ¿Qué serán estos mundos que propone Alberto Camus? Interesante lo que dice Camus, que hay un mundo de gracia y admite libremente que hay un mundo de gracia y si este mundo desaparece, brota y empieza a dominar el otro, el mundo de la rebeldía, el otro mundo. Esto es el mundo básico para el hombre moderno. Es interesante que pensando en esto, recordé que en los años 1960 en Estados Unidos arrancó una etapa que no ha terminado de la rebelión de los jóvenes. Qué interesante que Camus también muere en el año 1960. Y él había escrito su famoso libro El hombre rebelde. ¿Qué es un rebelde? Un hombre que dice no, dice Camus. La gran pregunta desde la rebelión, ¿es posible fuera del mundo de Dios y sus valores absolutos y su gracia encontrar un mundo de valores? Así cuestiona Camus. También diría que no va a encontrar significado ni propósito sin el mundo de gracia. El hombre moderno se encuentra aislado por su epistemología de rebelión. Al iniciar su sistema de pensamiento consigo mismo, queda atrapado en sí mismo y no tiene salida. Su mundo se ha achicado mucho comparado con el mundo del hombre del siglo XVI y XVII. Sí, amado que me escucha, la ciencia y el conocimiento ha crecido por el mundo, pero el hombre como hombre se ha reducido y su mundo ha sido muy restringido. Y esto debido a las falsas filosofías y la forma de pensar del hombre moderno desde Descartes en adelante. Vamos a ver un breve video y espero que esto funcione. Hice la prueba y vamos a iniciarlo ahora. Necesito saber si está funcionando. Aquí va. Ahorita no lo estamos viendo. ¿Lo están escuchando? No, tampoco. Tampoco. Creo que puedes dejar de compartir y compartir eh, Chrome, el buscador que estás usando. Siempre me quedo patinando con este asunto. Voy a pausar la grabación. Ahí pudimos escuchar algo, pero todavía no lo vemos.
Y afuera, fuera, afuera, del otro lado de estas paredes, hay un corredor. Y más allá del corredor, hay otros cuartos y otros corredores. Y escaleras. Le pregunto dónde está Florence. No sé nada. ¿Esto es todo lo que usted encontró? Ahorita no estamos pudiendo ver Ver. nada. En Escuchamos un lo que ruido se de escuchó, fondo. sí, pero no se puede ver. Entonces, ya estamos. Ya estamos. ¿Es así? Es así. ¿Es de día? Ya lo ve usted. Las lámparas están encendidas. Diablos. Este es el día de ustedes. ¿Y afuera? Afuera Afuera, del otro lado de estas paredes. hay un corredor. ¿Y más allá del corredor? Hay otros cuartos y otros corredores y escaleras. Le pregunto dónde está Florence. No sé nada. ¿Esto es todo lo que usted encontró? La tortura por la ausencia. Pues es un fracaso. Florence era una tontita y no la echo de menos. Perdón, ¿por qué me toma usted? ¿Usted? Usted es el verdugo. ¡Ah! ¡No lo conozco! No soy el verdugo, señora. No lo tomaba por el verdugo. Yo creí que alguien quería hacerme una broma. ¿A quién esperan ustedes todavía? No vendrá nadie más. Entonces nos quedaremos solos el señor, la señora y yo. Me gustaba vivir entre hombres en mangas de camisa. Bueno, no tenemos los mismos gustos, es lo que se prueba. ¿A usted le gustan los hombres en mangas de camisa? En camisa o no, no me gustan mucho los hombres. ¿Pero por qué? ¿Por qué no se han reunido? ¿Qué quiere decir? Pues que los miro a los dos y pienso que vamos a estar juntos para siempre. La rue de Blanc-Manteau, avec des beaux affûtueux, mais la tête leur se défend, et la verrouille sans... Acércate. Mírame a los ojos. ¿Te ves en ellos? Me veo chiquitita. Me veo muy mal. Yo te veo toda entera. ¿Te gusto? Mucho. Quisiera que él también me mirara. Estoy aquí porque he torturado a mi mujer. ¡Eso es todo! 3 muertos. Primero él, después ella y yo. Ya no queda nadie allá. Estoy tranquila. Ahora tú. ¿Qué es lo que hiciste? Ya le dije que no sabía nada. Ese tipo de la cara estropeada, ¿quién es? ¿Qué tipo? Lo sabes perfectamente. Es al que tenías miedo cuando entraste. ¿Un amigo? ¿Y por qué le tenías miedo? Ustedes no tienen ningún derecho a interrogarme. ¿Se mató por ti? ¿Está loca? Entonces, ¿por qué le tenías miedo? Se asustó un tiro de fusil en la cara, ¿eh? Eso es lo que le limpió la cabeza. ¡Cállese! ¡Por ti! ¡Por ti! Un tiro de fusil por ti. Déjame tranquila, me asustan. ¡Quiero irme! ¡Quiero irme! ¡Vete! No pido nada mejor, solo que la puerta está cerrada desde afuera. Son ustedes innobles. Entre, no se moleste. Es una mujer. Se le acerca y le pone las manos sobre los hombros. ¿Pero qué esperan para encender la luz? No se ve nada. Se besarán. ¡Esa habitación es mía! ¡Mía! Olga lo ha llevado a bailar. ¿A quién ha llevado? A Pierre. ¿Quién es Pierre? Bailan juntos, un tontito. Me llamaba su agua viva, su cristal. Bueno, ¿y quién de los dos se atrevería a llamarme su agua viva? A ustedes no es posible engañarlos, saben que soy una basura.
Piensa en mí, Pierre. Piensa solo en mí. Mientras piensas mi agua viva, mi querida agua viva, estoy aquí solo a medias. Ya no oigo absolutamente nada. Nunca más. La tierra me ha abandonado. Garzán, mírame. Abrázame. ¡Garzán! Sea ella. No se vaya, es usted un hombre. Entonces mírame. No soy más que un pellejo y mi pellejo no es para usted. Serás lo que quieras, agua viva, agua sucia, lo que quieras. Te verás en el fondo de mis ojos tal como te deseas. ¡Suéltame! ¡Usted no tiene ojos! Pero... ¡Suéltame! ¡No la toques! ¡No la toques! ¡Vamos! ¡No soy un aristócrata! ¡No me asustaría pegar a una mujer! Usted me lo había prometido, Garzán, me lo había prometido, se lo suplico, me lo había prometido. Usted fue quien rompió el pacto. Hagan lo que quieran. Son los más fuertes. Pero recuerden que yo estoy aquí y los miro. No les quitaré los ojos de encima, Garzán. Como los odio a los dos. Ayúdame, Garzán. ¡Me rescatemos! ¡Suéltala! Estás loco, ella te odia. Por ella me he quedado. Un soplo. No soy más que la mirada que te ve. No soy más que ese pensamiento incoloro que te piensa. Esas grandes manos de hombre se abren. ¿Qué esperas, Garzán? Los pensamientos no se atrapan con las manos. Cobarde. Cobarde. Anda, anda y que te consuelen las mujeres. Canta, Inés, canta. Qué hermosa pareja. Si vieras lo bonito que se ve, su gruesa pata aplastando tu espalda, rotando la carne y la tela. Está mojado, sudoroso, dejará una mancha azul en tu vestido. Canta, Inés, canta. ¡Os veo! Yo sola soy la multitud, Garzán. ¡La multitud! ¿La oyes? ¡Cobarde! 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 ¡Nunca! Me verás siempre. Siempre. ¿Recordáis? El azufre, la hoguera, la parrilla. ¡Qué broma! No hay necesidad de parrillas. El infierno son los otros. Amor mío, no. Déjame. No puedo amarte mientras me dé. Pues bien, no nos verá más. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Estás loca? Bien sabes que estoy muerta. Pues continuemos. Bueno, terrible este teatro. Esto viene del teatro de lo absurdo de Jean Paul Sartre y se llama, es una versión muy corta de lo que se llamaba o lo que se llama a puerta cerrada o en inglés sin salida. Voy a volver al PowerPoint. El hombre rebelde Camus, con su libro El hombre rebelde, Sartre, íntimo amigo de Camus, aunque pelearon después. Camus dice, una vez que usted escapa de la cárcel de Dios, el mundo de la gracia, tu primer
cuidado es construir la cárcel de la historia y la razón. El hombre no puede escapar del círculo donde vive. O está satisfecho de ser criatura de Dios y vivir en un mundo creado por otro, o está atrapado en el mundo que nace de su propia imaginación. O vivimos en el mundo de la gracia, el mundo creado por Dios, o vivimos en el mundo del hombre rebelde. Camus es un hombre desesperado cuando lo leemos por encontrar algún significado para la vida, pero nunca logra escaparse del libro de la vanidad. Camus queda como muchos hombres rebeldes, hombres que rehúsan escuchar la palabra de Dios, no logran escapar la vanidad de la vida. Camus dijo en su libro El rebelde, rebelo y luego existimos, jugando con lo que dijo Descartes, pero dice, en vez de lo que dijo Descartes, pienso y luego existo, singular. Camus dijo, rebelo y luego existimos, plural. Su identidad es juntos con otros rebeldes. La solidaridad del hombre moderno está en su rebelión. Por eso lo escribe en plural. Estamos en Babel de nuevo. Su experiencia de la rebeldía es como parte de la humanidad en rebelión contra Dios y queda en la vanidad y lo absurdo de la vida. De ahí los existencialistas creen en la época de Sartre, Camus y otros existencialistas ese teatro de lo absurdo. La vida no tiene sentido, no tiene propósito, no tiene dirección. Y en cierta forma termina este pensamiento del hombre moderno con Camus y con el pensamiento humano en rebelión abierto contra Dios. La humanidad valida su experiencia o su existencia rebelándose contra Dios y contra la creación. Aquí tenemos una imagen de no exit, sin salida, porque el punto de partida, el referente final o la presuposición preteórica suya determina y limita los métodos posibles y las conclusiones posibles. Si el hombre empieza consigo mismo, termina en el mundo de los existencialistas y peor en el mundo de Nietzsche. Las teorías nacen de las presuposiciones. Tu mundo al final no es más grande, más potente y no tolera más que las potencialidades, posibilidades encerradas en tu punto de partida. No es trivial la filosofía. La filosofía es sumamente práctico, pero el hombre no entiende las consecuencias de su punto de partida. Esta realidad sale a la vista también en los positivistas lógicos del Círculo de Viena. Este grupo era antimetafísico. Ellos no quieren ningún punto de partida trascendental, por eso dicen antimetafísico,
Según ellos, no sabemos nada sobre la realidad final. Afirmaciones sobre Dios o algo más allá del mundo de los sentidos son como versículos líricos, decían. Solo tienen una función meramente expresiva y nada más. No representan nada real. Según ellos, las presuposiciones metafísicas no son ni verdaderas ni falsas, porque no afirman nada y no contienen ningún conocimiento ni error. Son totalmente fuera del campo de conocimiento y de la teoría, como es el Dios cristiano. Quedó para el hombre moderno fuera de su campo de conocimiento. Están fuera de la posibilidad de cualquier discusión sobre verdadero o falso. Es como reírse, como la lírica o la música expresiva, nada más, pero no representa nada. A ellos Jesús diría lo mismo que dijo a los abogados y escribas y fariseos: ay de ustedes, intérpretes de la ley, porque han quitado la llave del conocimiento. Ustedes no entraron y los que estaban entrando se lo impidieron. Quedaron sin salida y sin entrada. No entren porque la puerta quedó cerrada, como dice el teatro que acabamos de ver, una versión mini a puerta cerrada. De ahí no hay duda de por qué el hombre moderno tiene tantos problemas psicológicos, porque quedó atrapado en su mundo que él cree que quitando Dios se ha ampliado al gran mundo de la ciencia, cuando en realidad se ha achicado y se ha quedado dentro de la subjetividad de sí mismo a puerta cerrada. Terrible mundo, un mundo donde Francis Schaeffer dice y dijo: llora por el hombre moderno como Jeremías lloró por Israel, pero que no hay generación más lamentable que la generación moderna que quedó sin Dios y sin relación con el mundo exterior. Ese es el parálisis del existencialismo. Camus habla sacando unas ideas del famoso mito de Sísifo, un mito griego, donde él dice: puedo negar todo de lo que está en mí, que vive en vagas nostalgias, menos el deseo por la unidad. El hombre moderno quiere unidad, pero no lo logra. Puedo refutar todo el mundo que me rodea, sea que me ofende o me encante, menos este caos, esta soberana casualidad y esta equivalencia divina que brota de la anarquía. Desconozco si el mundo tiene significado que lo trasciende. Lo que toco y me resiste, esto comprendo. Y estas dos certezas conozco: mi apetito por el absoluto y por la unidad y la imposibilidad de reducir al mundo a un principio razonable. De ahí Camus y muchos hombres modernos quedaron en un mundo absurdo, vano, Apetito por el como, absoluto como y por la dijo unidad
y la imposibilidad de reducir al mundo. Tienes Ay, el perdón, mapa perdón, encendido. es que estoy, sí, estoy releyendo eso porque me dejó. Es terrible, Fresi, es terrible en sumo grado. Aquí está una famosa pintura de Sísifo por Tiziano, 1549. Camus, a lo absurdo de la vida, dice, del mito de Sísifo. El mito de Sísifo, Sísifo dentro de la mitología griega como Prometeo hizo enfadar a los dioses por su extraordinaria astucia, como castigo fue condenado a perder la vista. Es ciego y al empujar perpetuamente un peñasco gigantesco, montaña arriba hasta la cima, solo para que volviese a caer rodando hacia el valle desde donde debería recogerlo y empujarlo nuevamente hasta la cumbre y así indefinitivamente sin éxito, sin salida, el ciclo, vanidad de vanidades, el hombre griego, el hombre moderno, el hombre existencialista, el hombre natural llega a esta conclusión frustrante y hasta el cristiano mismo puede caer en esto si se deja caer en una visión sin esperanza. Los griegos y los modernos saben que su dilema es quedarse atrapado en un círculo vicioso sin salida. La misma conclusión que llegaron los budistas y los hinduistas, que se llamaba samsara, el ciclo de reencarnación, el ciclo de samsara, que dura millones y millones de años, no hay salida. El mundo es vano. Camus como pensador es muy profundo, pero errado. Queda toda su vida en el libro de Eclesiastés y me imagino que nunca salió de este libro, Vanidad de Vanidades. Dice el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Camus no pudo salir de su situación existencial. El sabio predicador del libro de Eclesiastés entendió el dilema del hombre que no logra salir de su referente siendo sí mismo, necesita Dios. Camus con su libro sobre el mito de Sísifo muestra lo mismo que Sartre, que el hombre moderno está atrapado en una existencia sin significado, sin propósito y sin dirección, sin teleología. Para arriba lo empuja, para abajo viene la piedra y vuelve todo en un gran ciclo absurdo, sin propósito, triste. Esta es la situación del hombre natural, el hombre en la calle. Eclesiastés 2:24, no hay nada mejor, dice, para el hombre que comer y beber y decirse que su trabajo es bueno. Yo he visto que también esto es de la mano de Dios. Este predicador logró por lo menos ver que hay una luz, hay un propósito. Pero Camus parece aproximar Eclesiastés 2:24 con su conclusión sobre Sísifo, dejando Sísifo a los pies de la montaña, siempre encuentra su carga, pero Sísifo enseña
la fidelidad superior que niega a los dioses y levanta de media. También juzga que todo está bien. Este universo, ahora sin maestro, no le parece estéril ni inútil. Cada grano de esta piedra, cada resbrillo mineral de esta montaña cubierto por la noche forma un mundo solo. Incluso la lucha a la cima es suficiente para llenar un corazón de hombre. Tienes que estar así, imaginar a Sísifo feliz. Qué triste esta conclusión, pero el hombre natural, el hombre existencialista, no puede ir más allá. Camus y lo absurdo. Camus aquí da evidencia a lo circular de su pensamiento y el pensamiento del existencialismo. Para explicar su teoría, Camus se basa en una ética de cantidad, no de calidad, que acumula el mayor número de experiencias. Esta eterna vivacidad, esta eterna confrontación con lo absurdo de la vida mediante el mayor número de experiencias es justamente lo que daría sentido a no renegar al absurdo. Las experiencias. Por eso vive el existencialista, porque no tiene más. En este punto, Camus muestra cómo su existencialismo no promueve el quietismo y la pasividad ante lo absurdo, pero queda atrapado en la vanidad y absurdo de su mera existencia. El inicio de la vida es la experiencia y la experiencia es la base del pensamiento. Nota lo circular. El inicio de la vida es y la experiencia es la base del pensamiento. Es heroico enfrentar esta realidad. El razonamiento en círculos y el angst del hombre moderno. Esta pintura me llama la atención basado en Van Gogh, que expresa este angst, como dice Heidegger, porque es o el círculo que inicia con Dios o un círculo que inicia con el hombre y su experiencia. Pensar, dijo Camus, es en primer lugar crear un mundo o limitar el mundo de uno a lo que viene primero, de su libro del mito de Sísifo. Vamos a ver este círculo porque la tesis de hoy es solo el cristiano que piensa en círculos. Tengo un amigo pastor evangelista que estaba evangelizando un no creyente y él decía, mi amigo pastor, un americano muy evangelista y pastor, decía, la Biblia dice tal cosa y el hombre que no creía dijo, pero yo no creo en la Biblia. Y luego mi amigo insistía, pero la Biblia dice, y decía otra cosa que dice la Biblia. Y el amigo decía, pero no creo en la Biblia. Pero la Biblia dice, decía el pastor, pero yo no creo en la Biblia. Y seguía mi amigo repitiendo otros versículos, pero la Biblia dice tal cosa,
Y el hombre finalmente dijo, ¿dónde dice eso? Este ciclo vicioso del hombre que no puede ver, está destinado a este ciclo vicioso de tener o de vivir sin salida. El yo, el ego del ser humano y su mente autónoma, en los hechos brutos, como hablamos de la semana pasada, o las mentes aisladas, no tiene otro método del método de Kant, que no puede conocer ni siquiera los objetos del cosmos por sí mismo. El método de la mente humana tiene que recibir los perceptos y formar conceptos y categorías, y recibe hechos brutos y los muele y los reforma en su mente. No puede recibir ninguna comunicación del mundo arriba, lo que Kant llama el noómeno, fuera de postular que quizá haya un Dios arriba. El hombre queda no sabiendo nada abajo, porque según Kant no puede conocer ningún objeto en sí mismo, y de arriba no puede ver ninguna comunicación. El hombre queda sin salida, a puerta cerrada, porque el hombre, al encerrarse en su punto de partida, solo le queda crear un mundo, el mundo imaginario de, que está dentro de sus propios pensamientos. Ese es el método del hombre sin Dios. Y el resultado es que lo que conoce es solo lo necesario de su punto de partida. Y su conclusión, su cosmos y su realidad están dentro de sí mismo. La palabra de flujo y reflujo. Vanidad de vanidades, el ciclo vicioso de la vida natural sin Dios. El hombre natural no puede escaparse del ciclo de vanidad, la vanidad de su pensamiento. Ahora, quiero relacionar este ciclo de vanidad al ciclo y la dialéctica de Hegel, porque vamos a comprobar en unos momentos, vamos a comprobar cómo hombres como John Dewey, uno que es y fue pionero en el sistema educativo en Estados Unidos, aferrado discípulo de Hegel y su dialéctica, lo que yo llamo la dialéctica hegeliana, que nos hace recordar de la ventana de Overton que funciona en la dialéctica hegeliana, que es último en el sistema, la experiencia del pueblo y el proceso dialéctico. Todo representa la marcha de la divinidad en la tierra, el estado en el proceso histórico. Hegel dice que hay tesis y hay antítesis, y en la experiencia se saca la síntesis y esto logra un crecimiento. Y luego se va en esta dialéctica a la próxima etapa, otra vez tesis y antítesis, y se va moviendo a través de la marcha de la historia que
Dewey llama la experiencia democrática. La experiencia democrática de Dewey es nada más que la dialéctica hegeliana. Y esta dialéctica de los pragmatistas, que realmente son existencialistas, aferrados discípulos de Hegel, también atado a un círculo vicioso, empiezan con la fe en la experiencia democrática. El conocimiento es experiencia. El método es la experiencia misma de la dialéctica. El resultado es el depósito de la experiencia humana, es nuestro conocimiento. Y la conclusión es que la experiencia, que es la prueba de que la experiencia nos lleva a la verdad. Es decir, que los pragmatistas como Dewey también quedan en el ciclo vanidoso, un ciclo que no pueden salir porque el pensamiento del hombre, sean cristiano o no cristiano, está destinado a un círculo, pero o un círculo. Pero uno es el círculo en un mundo creado por Dios que vamos a examinar en un momento, y el otro es el ciclo o círculo vicioso del hombre sin Dios. Las conclusiones de Dewey están involucrados en y son aspectos de sus presuposiciones. La relación de las categorías a la experiencia es la relación de los miembros de un organismo al todo. Dewey admite que la naturaleza del conocimiento es razonar en un círculo. Él no tiene otro. Aquí vemos otro ejemplo de Dewey, que también es kantiano en su forma de pensar, que dice la criteria de las categorías es la experiencia posible. Y la criteria de la experiencia posible son las categorías. El único juez del conocimiento es la experiencia misma. Y la experiencia es un sistema dialéctico. El homo existencial está atrapado en una existencia, la experiencia. Las categorías son la forma que el ser humano usa para agrupar sus experiencias. Dewey confiesa que es un círculo, pero es la naturaleza misma del conocimiento, dice Dewey. ¿Qué tipo de conocimiento? ¿Cristiano? ¿Bíblico? No, no, no. Es kantiano. Dewey es kantiano hasta los tuétanos, como era Hegel. Todos siguen en su pensamiento de Immanuel Kant. Bueno, llegamos hasta las 8 de la noche y vamos a parar aquí para salir al receso. Voy a... Lo que queremos descubrir hoy, y dando estos ejemplos que estoy dando, que el hombre que critica el cristiano de razonar en círculos, porque el cristiano dice, Dios dice, ¿cómo sabe que Dios dice? Porque la Biblia dice. Pero usted está razonando en círculos, señor cristiano. Entonces, lo que quiero comprobar
que la naturaleza del pensamiento humano tiene que partir de una presuposición, tiene su método, parte de la presuposición. El resultado depende del método y la presuposición. Las conclusiones están involucrados en la presuposición, en el método, en el resultado, y vuelve a su punto de inicio. Es imposible filosóficamente, sea cristiano o sea existencialista, o sea griego, o sea romano, o sea Einstein, o sea quienes sean, no razonar en círculos. Y eso es lo que quiero comprobar. Hemos empezado con el razonamiento en círculos de los humanistas y los filósofos. Y parte de la apologética que podemos usar es comprobar que ellos también razonan en círculos. Hasta Dewey lo admite. Y Whitehead, que es un gran filósofo de la ciencia, lo admite. Tomás Kuhn lo admite en su teoría de las paradigmas de la ciencia. Aquí tenemos Dewey en su libro sobre una fe común, y no vamos a leer todo esto, pero ustedes pueden tener el PowerPoint después. Pero básicamente, cuando leemos Dewey y su discurso, Dewey queda igual como, como Camus, como Sartre, como Heidegger, como Hegel, como Kant, en un razonamiento humano, humanista, que empieza con el ser humano. El cristiano, por supuesto, empieza con Dios. Y es ahí donde vamos a comprobar la gran diferencia. Podríamos decir que para ellos es razonar en círculos viciosos, vanidades y vanidad sin vanidades, o vanidad de vanidades, cuando para el cristiano empieza con el Dios omnipotente. Ahora, Dewey en su fe en la democracia, vale la pena por lo menos leer esta parte. Dewey, no menos que un cristiano, arranca con su fe personal. Inclusive tiene escritos sobre su credo. Y el credo en la educación, su credo, el credo de Dewey, él habla de su credo, porque él está empezando con su propia fe. Su fe en experiencia es la fe común, la experiencia pragmática. Y es la experiencia de la dialéctica de tesis, antítesis y síntesis, puro Hegel. Y Hegel realmente toma su idea de Kant. Todos están en la misma camada. La experiencia democrática es última. ¿Cómo sabe que es verdad? Por la experiencia. La presuposición es puro Rousseau. Rousseau decía, la voluntad general siempre tiende al bien común. El Dios del sistema de Rousseau y el Dios de la pura democracia es Vox Populi, Vox Dei. La voz del pueblo es la voz divina. El Dios de Dewey es la fe en el hombre en su conjunto. Su Dios es Dagón. Cuando la Biblia habla de Dagón, está hablando del Dios pez. No es en balde que Jesús dice, yo os haré pescadores de hombres, porque el hombre es como pez porque quiere ser Dios. Por eso Dagón, el Dios de los filisteos, es un Dios pez con cabeza de hombre,
Su método, el método de Dewey es la democracia y se logra la democracia a través de la experiencia. El único juez del conocimiento es la experiencia y es la experiencia misma. Sus resultados, progreso. ¿Cómo progreso? Claro que sí. Para ellos la nueva síntesis de la dialéctica. Y la dialéctica sigue en el historicismo hegeliano hasta lograr, no sé qué es el fin en realidad. Conclusión, lo que sale es mejor porque es el proceso histórico del historismo de Hegel. El círculo elimina a Dios, el Dios cristiano por definición. Es decir, este círculo de la fe común de Dewey, la fe humanista, elimina por definición a Dios, el Dios cristiano. Bueno, por falta de tiempo, voy a tener que brincar algunas cosas porque quiero seguir con más de estos círculos. El círculo de los positivistas lógicos como Wittgenstein o Wittgenstein. Él llega en la escuela de Viena a los positivistas lógicos y dice, el uso del lenguaje, perdón, el significado determina el uso del lenguaje y el uso determina el significado. Note el círculo. El significado determina el uso del lenguaje y el uso determina el significado. Wittgenstein y los positivistas dicen que son lógicos y siguen la lógica falaz de su sistema. El humanista que rechaza a Dios queda con el azar y el chance o la casualidad que es el correlativo metafísico de no creer en Dios. En un mundo de azar y casualidad solo queda para ellos la construcción del lenguaje. Wittgenstein busca salir del problema del hombre moderno con el lenguaje, pero queda atrapado en su propio círculo vicioso. Otro pragmatista, uno que dicen que es el padre de los pragmáticos o del pragmatismo, Charles Sanders Peirce. Lo que funciona es verdad, la verdad es lo que funciona. Por eso Nietzsche decía, si la mentira me funciona, es verdad. Note el círculo, pero es un círculo absolutamente vicioso. El cristiano no piensa en círculos viciosos. Son ellos que piensan en círculos viciosos. El círculo es ineludible en el pensamiento humano. Perdón, estoy con problemas que no puedo ver lo que... ese es el círculo de Kant. Kant también, cuando analizamos Kant, él tiene construido en su filosofía un círculo. El yo, el sujeto, la humanidad, soy el creador de mi propio cosmos. En Kant eso es lo que pasa. Su axioma, los objetos no pueden ser conocidos en sí mismos, ni Dios que tiene que ser postulado.
Su método, el hombre toma sus conceptos de los preceptos que recibe de las sensaciones. Resultado, construye su conocimiento y su propio cosmos. Conclusión, la ciencia y el conocimiento avance como una plataforma flotante en un océano de casualidad. La ciencia moderna a partir de Kant es como un barco flotante o una balsa flotante que crece a medida que el hombre agrega eh, nuevas ideas a su barco flotante en un mar infinito de hechos brutos. Pero el círculo es ineludible en el pensamiento kantiano. Ahora veamos en el caso cristiano. El cristiano empieza con Dios, en el principio Dios. También, como todos los humanistas y todos los filósofos tienen que partir de una presuposición. Y la presuposición lo toma por fe. Sea Dewey, sea Camus, sea Sartre, sea Einstein, sea quienes sean, tienen que partir de una presuposición sobre la realidad final. El método del cristiano es pensar los pensamientos de Dios después de Dios. Colosenses 1, donde Pablo ora que los cristianos pueden estar llenos de la voluntad de Dios con toda sabiduría, inteligencia espiritual. Entonces, el cristiano no empieza con un inicio pequeño, empieza con un Dios infinito, omnisciente, omnipotente, y presupone ese Dios. Entonces, el mundo de sus potencialidades, sus posibilidades, es solo limitado por Dios mismo. Su método es pensar los pensamientos de Dios después de Dios. El resultado o los resultados es dominio, victoria y el reino de Dios. La conclusión, Romanos 12, que es nuestro culto o servicio racional. Y regresamos a Dios. El cristiano también tiene que empezar con Dios. Su método depende de dónde empieza. Los resultados dependen de su método y su conclusión también. Todo razonamiento humano al final es circular ineludiblemente. Esto es una verdad ineludible en un mundo creado por Dios. Con Dios no se juega. Todo razonamiento es razonamiento circular. El hombre tiene que vivir por su fe. En realidad, a ver, ¿qué hice aquí? En realidad, vive por la fe en Dios y muere por la fe en Dios, en sí mismo y en la naturaleza. No sé qué puse ahí, ni lo entiendo lo que puse ahí. 2, inicia con ciertas premisas, las presuposiciones teóricas. Estas premisas contienen dentro de sí la totalidad de las posibilidades y potencialidades de su fe. Y esto que sea humanista, sea ateo o sea cristiano, tiene que
vivir en un mundo creado por Dios y tiene que iniciar con ciertas premisas o lo que llaman las presuposiciones preteóricas. ¿Por qué preteóricas? Porque toda teoría nace de la presuposición. Entonces, cuando el científico hace su teoría, parte de una presuposición. Esta presuposición o es que Dios existe o que Dios no existe. Estas premisas contienen dentro de sí la totalidad de posibilidades y potencialidades para esta fe. La fe cristiana inicia con Dios, que es omnipotente, omnisciente, omnipresente, y razona desde Dios a hechos dados por Dios, creados por Dios y preinterpretados por Dios. Partiendo sistemáticamente con lealtad a sus presuposiciones. El hombre autónomo desde Descartes, el padre de la filosofía moderna, o de Kant, solo tiene hechos brutos con qué tratar. No son creados, no son preinterpretados, no se sabe la relación entre un hecho y otro hecho. Como dice Van Til, son como cuentas infinitas, sin hueco, sin cuerda, sin hilo para unirlos. Ahí está el asunto de unidad. Eh, Camus desea unidad, pero él no encuentra unidad porque no tiene nada que lo unifica. El cristiano tiene un Dios omnipotente, omnipresente como su punto de partida y quien unifica todos los hechos. Al final, el pobre ser humano sin Dios colapsa su sistema de conocimiento y eso es lo que estamos viendo hoy día, en mi verdad, en tu verdad, y la total confusión babélica de la torre de la religión del humanismo. Todo razonamiento es presuposicional. Y si aplicamos sistemáticamente las presuposiciones del hombre humanista, no puede existir para él conocimiento alguno. Ah, pero usted dice, me dice hermano Randy, pero el humanista y los científicos humanistas sí logran cosas, sí logran verdades. ¿Cómo lo hacen? Ah, te voy a explicar cómo lo hacen. En su filosofía son kantianos, pero en su laboratorio trata el mundo como si fuera creado por Dios. Es decir, un mundo razonable, un mundo lógico, un mundo de leyes, un mundo razonable. Pero en su parte teórica, en su presuposición, Dios no existe. Es decir, ellos se engañan a sí mismos porque usan y toman prestado las presuposiciones cristianas para hacer la ciencia, pero en su filosofía insisten que Dios no existe. A ver, ¿qué tenemos? El peligro, entonces, de empezar con la experiencia y la evidencia autónoma. Génesis 11, 3 y 4. Y se dijeron unos a otros, vamos,
fabriquemos ladrillos, cosámoslos bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Y luego dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersos sobre la superficie de la tierra. Cada ladrillo es fabricado en la mente humana. En este ejemplo, se unen los ladrillos del humanismo con el asfalto que brotan de los fuegos infernales de Satanás. Construyen la ciudad del hombre en el proceso de la voluntad general de Rousseau, en la dialéctica de la democracia humanista. Claro, estoy tomando Génesis 3 y estoy usando eso como un ejemplo de cómo piensan los humanistas para levantar su torre falsa hacia el cielo. El fin es un monumento al genio del hombre sin Dios. Y tristemente la iglesia participa sin mucho apego a los principios de Pablo y de Berea para no ser dispersados, es decir, enviados sobre la superficie de la tierra para proclamar el reino de Dios y establecer su dominio sobre Tapant. Hay un grave peligro de empezar tu apologética, tu pensamiento con la experiencia humana y la evidencia autónoma, porque cuando lo hacemos estamos fabricando nuestro orden social con la mente humana. Lo que une los ladrillos de semejante sistema siempre son los fuegos y asfaltos infernales de Satanás. Y construyen no la ciudad de Dios, no el reino de Dios, sino, como dice San Agustín, la ciudad del hombre, un monumento a la gloria y el genio del hombre. Y Dios no tiene otro de decir, arruina, arruina, esto haré contra semejante torre. Ahora, los métodos entonces de la investigación científica, volviendo a lo que hablamos la semana pasada, la presuposición, la epistemología y el método, tenemos que recordar que siempre están involucrados los unos con los otros. Por eso quedamos, amados hermanos, en la educación, que vamos a hablar más adelante, un grave problema que hay en la educación ahora, porque los educadores que quieren educar cristianamente tienen gente que vienen a enseñar en su universidad o en su escuela que usen métodos que nacen desde el humanismo. Si usamos métodos humanistas, guste o no, van a estar ligados a la presuposición equivocada y pronto vamos a estar desviados a un sistema de educación no cristiana, empezando con profesores, entre comillas, cristianos. ¿Por qué? Porque son ingenuos, porque no entienden que siempre el sistema de presuposición, su epistemología, su método,
todos están involucrados los unos con los otros. Es imposible separarlos. Entonces, vamos a terminar. Hoy no quería extenderme mucho más allá de quizá este. El razonamiento es circular, pero no un círculo vicioso. Iniciamos en Él y de Él, si leemos Pablo. Qué interesante que siempre el Nuevo Testamento habla que el cristiano está en Él, que estamos en Cristo. Es decir, wow, el círculo grande aquí es un ambiente o un contexto de un Dios omnipresente que está alrededor de nosotros. De hecho, podríamos decir que somos peces nadando en un universo personal donde Dios es nuestro contexto y ambiente, porque Él está en todo lugar. Dios es nuestro contexto ambiente. Partimos de Él porque estamos en Él y todas las cosas son en Él y de Él. Y los métodos son por Él, porque pensamos sus pensamientos después de Él. Él está en el centro y nosotros estamos en Él y Él está en nosotros. Y los resultados será el dominio. Pero qué privilegio, mis amados hermanos. Dios podría venir y aplastar las naciones y aplastar los hombres y imponerse, pero nos ha dado a nosotros la gran comisión de ir y proclamar su reino y ser leales a Él en nuestro pensamiento, en nuestro punto de partida, en nuestros métodos, y nuestros resultados van a ser el dominio y la conclusión es todo, es para Él y su gloria. Esto, mis amados hermanos, cuando nos acusan de razonar en círculos, amén. Pero este círculo no es un círculo vicioso, es un círculo que empieza en Él, es de Él, es por Él, es para Él y es para su gloria, porque Él es el creador de toda la realidad. Entonces examinamos esta idea bíblicamente. El círculo nuestro no es vicioso, no es enviciado en nosotros y por nosotros y para nosotros como los humanistas. Es nuestra gloria, mis amados hermanos, porque la gloria que me diste, dijo Cristo, yo les he dado. Y esta gloria es nuestra gloria y es glorioso pensar en un círculo tan glorioso como es este círculo que los he esbozado. Como dice Romanos 11:32, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, sí, señores, acusados somos. Pensamos como cristianos en círculos, pero no círculos viciosos, porque es un círculo de Él, por Él, para Él. Son tapanta, o es decir, son todas las cosas.
Estaba repasando y arrepintiéndome esta semana de estar leyendo tantos libros cuando el libro mayor es la Biblia y todo está en la Biblia. Wow, qué libro, Colosenses 1:14 al 20. Y en él fueron creadas todas las cosas. Hechos 17:28, porque en él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, dijo Pablo a los hombres del Areópago, porque el linaje somos, suyos somos. Él es omnipresente. Así que como pez, todo hombre nada en él, sea pez muerto, muerta o viva, su contexto y su ambiente es Dios. Como dice Bantil, que a veces no le entendía, pero ahora le entiendo, dice con todo hecho que es personal y creado por él, estamos en todo hecho coram Deo, cara a cara con él. Pero somos como los ciegos a veces en la cueva de Platón. Rehusamos como hombres reconocer la luz. Pero Juan 1:9 dice que Él es la luz que alumbra a todo hombre. Todo hombre es alumbrado por esta luz. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para el que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Aún los no cristianos, gusten o no, están todos los días coram Deo, cara a cara con Dios en cada hecho, en cada aspecto de la realidad, pero frustran la verdad por su injusticia, eh, son injustos porque no le dan su servicio razonable, dice Romanos 12, 1 al 2. Qué interesante que la palabra servicio razonable en Romanos 12, 1 al 2 es la palabra latreia, que significa, entre otras cosas, culto, oficio, servicio, adoración. Por eso yo estoy de acuerdo con estos grandes científicos que decían que adoraban a Dios y servían a Dios y alababan a Dios desde la vocación que tenían de servirle, eh, porque ellos comprendieron que lo que estaban estudiando en cada hecho estaban cara a cara con su creador. Wow, esto cambia todo el acercamiento, ¿no? A la ciencia, a la educación, y los jóvenes de hoy necesitan volver a ser inspirados a aventurarse en este cosmos personal. No es un cosmos impersonal como nos quieren enseñarnos todo lo que estudiamos ahí afuera, en la ecología, en la geología, en, eh, en la física, en la cosmología. Estamos en todo momento coram Deo, cara a cara con Dios. Bueno, voy a parar aquí para tenemos 15 minutos que nos queda para pensamiento, para preguntas, comentarios. De hecho, yo creo que mi principal pregunta tenía
ya fue respondida en la clase, que era eso, ¿verdad? Que muchas veces a los cristianos se nos critica, ¿verdad? Cuando nuestro punto de partida para hacer ciertas afirmaciones es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Entonces la gente te responde, bueno, usted cree en la Biblia y usted cree en Dios, pero yo no creo en eso, entonces, ¿por qué debo yo escuchar su argumentación basado en un libro en el que yo evidentemente no creo, ¿verdad? Pero creo que pues esta clase terminó como que respondiendo a esa pregunta, ¿verdad? De que no eh, es evidenciar que ellos también lo hacen, que creo que es de lo que no Es se percatan y ineludible. realmente no se dan cuenta. Ajá, o sea, no están realmente, o sea, genuinamente no se percatan de que el pensamiento de un montón de las mismas personas que ellos siguen, ¿verdad? Y me dio muchas gracias escuchar de Albert Camus, porque de hecho creo que era como en segundo año de la U, no, pero perdón, fue en primer año de la U, estaba llevando justamente un curso en la Nacional, en ese momento estaba indecisa con respecto a qué quería estudiar, entonces estaba llevando Derecho en la UCR y Comercio y Negocios Internacionales en la Nacional. Hice Generales en la Nacional porque era más fácil que en la UCR, era un poco menos laborioso, pero llevé un curso de teatro y vean lo vacilón, ¿verdad? O sea, cómo les encanta como meter estas cosas, ¿verdad? Y este pensamiento como les dé lugar. Estábamos llevando una clase de teatro y nos hicieron hacer una obra basada en un libro de él, ¿verdad? O sea, De teatro, Camus. ajá, sí, teatro absurdo completamente, ¿verdad? Y yo Wow. me recuerdo pensar como, ¿qué es esto tan raro? ¿Verdad? Porque nos tocaba como que hacer toda la interpretación, ni me recuerdo de qué se trataba, pero era justamente, ¿verdad? Y obviamente uno en primer año de la U, ¿verdad? Súper susceptible a muchas cosas, todos estamos ahí como un poco emos, existencialistas, ¿verdad? Y nos presentan estas cosas de tu vida es absurda, ¿verdad? La existencia no tiene sentido y la gente se lo compra y no solamente eso, Claro, sino que se lo come gustosamente, ¿verdad? Porque casi que es como chiva pensar de esa forma. ¿Verdad? Chiva pensar que el mundo, ¿verdad? No tiene sentido y que todo es un sinsentido, pero finalmente, yo digo, en el largo plazo, pensar así realmente te termina destruyendo, ¿verdad? Tal vez bueno, lleva a dur- algunos a suicidio. al suicidio, 100%, ¿verdad? Y conozco muchos compañeros también, de hecho, tengo un par de compañeros que hasta tienen frases de Sartre en sus perfiles de Instagram o, ¿verdad? De cosas así, o sea, realmente llegan Wow. y agarran esa filosofía, ¿verdad? Y ese vivir absurdo y lo agarran como su lema, ¿verdad? Entonces, obviamente, me dio mucho, o sea, me generó gracia escuchar estos nombres porque son personas a las que yo he visto constantemente, a compañeros míos metidos en las ciencias sociales, eh, tomar esa forma de pensar y hacerla su forma de vida, ¿verdad? Pero al final del día, efectivamente, yo llego y yo pienso, o sea, los lleva a la autodestrucción, ¿verdad? Porque una vida sin sentido, una vida sin propósito, una vida completamente en la que realmente te crees aparte de eso intelectualmente superior, porque eso es lo que ellos dan, o sea, ellos creen que por pensar así, por seguir a sus pensadores, por pensar de esa manera son intelectualmente superiores, como que llegaron a otro nivel, ¿verdad?, de iluminación, eh, pero no se dan cuenta de que realmente, o sea, no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, pues son nombres con los que me he topado, ¿verdad? Y como les digo, en segundo año hice el papel haciendo una hora no me quedaba de otra, tenía que forzar el curso, pero, pero de ahí ni me recuerdo de qué era, la verdad, solo sé que pensaba, esta vaina es rarísima, yo no sé qué estoy Wow. haciendo. Y qué ironía. Dígales la próxima vez que, mira, hay un libro más antiguo que todos ellos, se llama Eclesiastés. Vanidad de vanidades. Salomón enfrentó el mismo problema, pero ofrece el inicio de la solución en Eclesiastés. Pero el resto de la Biblia va mucho más allá de este libro, que es como un libro para el hombre natural, ¿no? Que yo he pensado muchas veces en esto, yo creo que
a mí Eclesiastés siempre me ha llamado mucho la atención porque se sale completamente de lo normal de lo que a veces uno espera de un libro de la Biblia. Las preguntas que se plantea creo que son preguntas que todos nos hacemos en algún punto, ¿verdad? Que la Y Biblia tiene su propia filosofía y ujú. Eclesiastés es una declaración filosófica del problema o el dilema del hombre. Sí, y yo pensaba en eso, tal vez algunas veces, ¿verdad? Elegir a estas personas que están tan atraídos a estos pensadores, ¿verdad? De este corte, creo que direccionarlos tal vez al libro de Eclesiastés es un punto de partida interesante porque creo que no es lo que ellos esperan leer en un libro de la Biblia, ni son las respuestas que piensan que podrían encontrar o las preguntas que creerían que se podrían plantear, ¿verdad? En un libro de la vida, y tal vez hasta hace eco de muchas de las dudas y de las cosas que ellos mismos se han planteado en algunos momentos, pero pues te lleva a una conclusión distinta y te termina llevando, ¿verdad? También a otras respuestas contenidas dentro de la misma Biblia que no están necesariamente en Eclesiastes. Entonces, sí, ¿verdad? A veces también uno lo puede agarrar, ¿verdad? En sus momentos y decir, como, bueno, a mí a veces me agarra por ese ride, ¿verdad? De "Pues, nada, nada sobre este mundo, ¿verdad? Todo es inútil, ¿para qué hacemos lo que hacemos? Y al final todo es, todo es polvo, pero creo que al final de todas esas preguntas, ¿verdad? Evidentemente, pues la Biblia siempre te direcciona hacia otro lugar, que es encontrar esperanza en Cristo Jesús. ¿Verdad? Y la esperanza que él da y no te quedas ahí, porque no es solo Eclesiastés, es Eclesiastés en el contexto del resto del texto bíblico. Pero sí, yo, Exactamente, no. O sea, Eclesiastés no es suficiente en sí mismo. Necesitamos toda la palabra de Dios. De ahí empezamos hace rato con la teología sistemática y la importancia de que la Biblia es un sistema orgánico de cabo a rabo. Tómelo todo o no lo tomes. Sí, aprovechando el comentario de Valeria con respecto y lo que Randy dice con respecto a Eclesiastés, en los dos últimos versículos, eh, vean qué lindo lo que dice. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. 14, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Wow. O sea, Hay ¿verdad? propósito, hay juicio, hay fin. No es un ciclo sin fin, tiene un fin. La Biblia es eminentemente teleológico, Ujú, basado en propósito. ujú. Y lo que Incluso, luchan estos pobres filósofos, Camus, no tiene significado, no tiene absoluto, no tiene propósito. Eh, Todo es como el mito de Sísifo. sí, de hecho, dice en el versículo 12, ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga a la carne. Y justamente es eso, ¿verdad? Qué tremendo, porque es a lo que se llega precisamente, ¿verdad? Todos estos estudiosos y toda esta gente que va a lo mismo y al final es algo sin fin, ¿verdad? Es un círculo que continúa y que se vuelve, ¿verdad? Rutinario. Y yo razonaba ahora después, ya que Randy cierra, ¿verdad? Como el Señor, cuando él decía, ¿verdad? Que el cosmos es personal, ¿verdad? No impersonal. Y yo pensaba en el misterio de amor que hay, ¿verdad? En la existencia del ser humano. ¿Por qué? Porque ahí es donde llega, ¿verdad? El propósito por el cual Dios crea el universo, el propósito por el cual nos crea a nosotros y decir que somos copartícipes con Cristo. O sea, el ser humano no es, ¿verdad? Cualquier ser más en el universo,
sea, tenemos un lugar que Dios nos ha dado, es un lugar especial. ¿Cómo no va a llenar eso el corazón de un ser humano de esperanza? De Mm. confianza, de saberse que para alguien en este universo, así sea como qué sé yo, que haya tenido todos los fracasos del mundo en términos románticos, en términos incluso académicos, el saberse amado, el saberse que es copartícipe juntamente con Cristo de la herencia es no ser cualquiera, ¿verdad? No es en absoluto un ser ahí en abstracto, sin esperanza, sin nada, ¿verdad? No es una pulga más en el universo, un árbol más. O sea, es alguien, como bien lo dice Randy, ¿verdad? Que tiene un fin, que tiene un propósito, y yo creo que eso es algo de lo que más alegra el corazón de los seres humanos cuando nos encontramos con Dios. Y por eso es que definitivamente, ¿verdad? Un nacido de nuevo no es lo mismo que una persona que simplemente va a una iglesia. Creo que las personas cuando solo van a una iglesia caen en lo mismo, ¿verdad? Esto es todo y nada más. No, ¿verdad? Y de ahí yo creo que es tan importante el estudio de la Biblia. ¿Por qué? Porque justamente a través de ella es que Dios nos vivifica Así cuando es. tenemos esa vida en el Espíritu, ¿verdad? Y cuando realmente nosotros a través del Espíritu Santo entendemos lo que Dios habla acerca de nosotros y cómo Dios nos habla. Es una experiencia gloriosa, realmente. Gerardo, Bueno, ahora que estaban hablando del Eclesiastés, ¿me escuchan bien? Sí. Sí, señor. Gracias, les agradezco. Bueno, a mí me parece que el Eclesiastés es un libro para darse cuenta de que las cosas no son como nosotros las pensamos, en primer lugar, sino que el mundo tiene ciertas reglas de las cuales no nos podemos escapar. ujú, Inclusive presenta varias teorías muy interesantes eh, y continuamente las toma y las repite. Es como que si uno hubiera estado en una cancha de fútbol, no sé si yo los he contado, es como estar en una cancha de fútbol y uno es tirado a la cancha de fútbol y uno empieza a ver cómo es que todos están jugando. Uno puede observar que muchos no están jugando, pero puede observar de que otros sí están jugando. Después se da cuenta de que en esa cancha hay reglas, y que no te ujú, puedes escapar de esas reglas, y que si no juegas con esas reglas, es decir, vas a perder. Y si no te das cuenta cuál es el equipo en el que debes de estar, hay dos equipos, y si no te das cuenta cuál es el equipo de acuerdo a esas reglas y cuál es el equipo donde debes de jugar, pues te apuntaste mal en el equipo. Y ahí están todas esas reglas. Bueno, habla del trabajo, habla de que cada cosa tiene su tiempo, habla inclusive de la teoría esbozada por Nietzsche del eterno retorno. Es decir, no hay nada nuevo debajo del sol. Y son cosas muy interesantes que nos hace pensar, es decir, de que el juego en sí tiene un sentido y que tú tienes que descubrir cuál es ese sentido del juego y cuál es tu posición en la cancha de fútbol, y con cuál equipo estás y cómo debes jugar. Eso es el Eclesiastés. El Eclesiastés inclusive haz todo lo que quieras, pero acuérdate del Creador en los días de tu juventud, es decir, antes de que llegue el tiempo malo, es decir, hay un tiempo que es malo, hay un tiempo bueno, pero es darse cuenta, es decir, nosotros estamos siendo lanzados con un propósito y ojalá tuviéramos la cultura, ¿eh? Nuestros padres nos dan cierta cultura y nos dicen, bueno, es que esta es la mejenga, este es el juego,
Estos son los equipos, estas son las reglas. Métase en esas reglas, empieza a jugar esto y después vienen los maestros y los profesores y las experiencias de la vida que Dios pone. Bueno, eso es parte del juego. Eso es lo que al final, bueno es al hombre comer, beber y gozarse con la mujer de su juventud. Bueno, eso es una regla. No todo el mundo duerme bien, pero dice Dios que a su amado él dará el sueño, descanso. Ah, en paz me acostaré y así mismo dormiré para los que no duermen bien. Entonces, eh, es decir, Eclesiastés es un libro demasiadamente profundo, especialmente en que cada cosa tiene su tiempo, cada cosa tiene su tiempo. Ustedes están jóvenes, miren, a mí me hubiera gustado haber empezado a la edad de ustedes, en serio. Mire, hubiera aprovechado el tiempo increíblemente. Bueno, yo espero que Dios me dé la edad de Moisés para ganarle a Randy. Dios los bendiga. Sí, mientras Randy estaba platicando o enseñándonos, yo tenía abierta la Biblia justamente en los pasajes que citó Freddy, así que ya se me adelantó y cierro la Biblia por aquí, pero, pero muy lindo lo que mencionaba Valeria, porque mire, yo creo que no hay ser humano, cristiano o no, que no llegue a algún punto en el transitar de la vida, como ella decía, "Ay, ¿para qué esto? ¿Para qué lo otro? ¿Para qué?" Y sin embargo termina encontrando aliento justamente en los pensamientos de Dios, en la palabra de Dios, hallando inspiración. Y yo recuerdo cuando estaba jovencito y, y yo decía, quiero, viendo esas tendencias, incluso en la Biblia, pero mayormente al leer la historia de Elías, me dije, quiero eh, poner el otro extremo de mi cuerda en la eternidad. O sea, como que cada paso me lleve más cerca, a, a pesar de las dificultades, a pesar de las risas, a pesar de las lágrimas, a pesar de cualquier circunstancia, este, no perder esa perspectiva de que de que Dios es fiel, de que Dios es bueno. Y cierro, este, pensando en el verso que dice que Moisés, eh, que tuvo tan tremendísimas experiencias con Dios, este, dice que él caminó como viendo al invisible. Él sabía que no podía ver a Dios, pero también era consciente de que Dios siempre lo estaba mirando a él. Así Amén. que ha sido una noche muy linda, de verdad. Bueno, gloria a Dios, muchas gracias. Si no tienen alguna otra cosa que aportar, alguno de los demás chicos, Iliana, entonces oramos para dar por cerrada la clase de hoy. Amén. Amén. Sí. Bueno, Valeria, vos nos bendecís hoy en oración. Sí. Señor, te damos muchas gracias por estas clases, Señor, que hemos estado recibiendo. Gracias por cómo tú, Señor, has ido abriendo nuestro corazón para ir entendiendo quizás conceptos con los que no nos habíamos enfrentado antes, pero sabemos y creemos, Señor, que la tierra de nuestros corazones es buena tierra, que tú, Señor, también le Sí, das un Señor. entendimiento sobrenatural, Señor, a tus hijos para Sí, poder Señor, ayúdanos. entender y capturar, Señor, aún cosas que quizás en algún momento pensamos que eran demasiado complicadas o demasiado abstractas, Señor. Tú eres el que nos capacita, el que nos da, el que nos ayuda, Señor, a poder entender más allá de lo que quizás hasta pensamos que es posible, Señor. Así que te pido, Señor, que crees en nuestros corazones, de todos los que estamos aquí, aún más hambre y sed, Señor, de exponer Sí, nuestros Señor. corazones a tu palabra, Señor, porque sabemos que es ahí a donde encontramos todas las respuestas que necesitamos para todas las interrogantes de nuestras vidas, para todas las preguntas que podamos tener, todas las crisis
los momentos buenos Sí, y los Señor. momentos malos, Señor. Sabemos que en tu palabra podemos encontrar aliento y el refugio que necesitamos para seguir adelante, Señor, para no darnos por vencidos, para continuar perseverando, Señor, Sí, Señor. en esta fe, Señor, que no siempre es fácil, pero que sabemos que al final del camino todo sacrificio que hagamos, todo, Señor, lo que vivamos va a valer la pena. Cuando te podamos por fin ver cara a cara, cuando podamos vivir el resto de la eternidad contemplando tu belleza y tu hermosura, Señor. Mm, Sabemos que, como dice Corintios, en este momento quizás vemos por un vidrio que está medio dañado y no vemos todo con claridad porque somos humanos, somos imperfectos, tenemos mentes pequeñas y limitadas y quizás no podemos entender, Señor, la grandeza de todo lo que tú eres y de todo lo que significa estar, Señor, y servir al Dios creador. Pero te pedimos, Señor, que aun con nuestras limitaciones nos ayudes a ir más allá. Nos capacites para ser completamente, Señor, distintos, para ser sí, personas que Señor. marquemos una diferencia, Señor, en este tiempo al que tú nos has llamado. Y que igual que Esther, Señor, podamos todos nosotros decir y afirmar en nuestros corazones, Señor, para este tiempo he sido llamado, para este tiempo fui creado y poder, Señor, ir y dar los pasos de fe que tenemos que dar para el cumplimiento de tu propósito en nuestras vidas. Te presento, Señor, esta noche, te pido que nos bendigas a cada uno en lo que tenemos y lo que resta de este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.